Ya, a ver, que ingresen sus demás compañeros. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, buenas tardes. A ver, la clase de ayer les he mandado práctica, ¿no? Ya tenemos, ¿cuántas prácticas? 2 prácticas creo que tenemos. ¿Recuerdan? Dicen, creo que ayer no ha mandado ninguna práctica. Ayer no les he mandado práctica. ¿Cuántas prácticas tenemos? Solo uno, Lice. Solo uno. La segunda, ayer creo que les dije que les iba a mandar. No Pero recuerdo. no nos mandan. No No está nos en el mandan. Moodle y no me han dicho nada. Yo debía mandarles, porque la práctica que me han entregado, la primera práctica, ¿cuándo me han entregado? Para ayer era. Para ayer. Claro, para ayer, y debía de haberles mandado ya otra práctica. De todos modos, voy a mandarles hoy hasta... Buenas tardes, Lice. Buenas, hasta las, no sé, hasta las 10, así. Es que toda la tarde he tenido clases, ahora seguimos con clases. Yo desde las 3 estoy en clases. Ustedes han tenido un buen break, ¿no? Porque no tenían clase a las 5. Yo desde las 3 estoy aquí en clases. Bien, pero había que reponer esta clase, es importante. Ya la habíamos perdido una clase del 14 de septiembre, ¿no? A ver, siguen ingresando. Todos, por favor, pongan sus nombres en el chat. En el chat pongan, aparte que voy a llamar lista, lo pongan por si acaso en el chat. Nombres. Por ahí la coordinadora nos va a decir, no han pasado clases. A ver, hoy es 13, ¿no? Hoy es 13, sí. Ya. A ver, vamos a ver, llamaremos lista y después vamos a actualizarnos la lista, ¿no? Para ver quién estamos. Nayeli está. Nayeli, Presente, Lice. ya. Yesenia Arteaga. Yesenia está. Itzel Valderrama. Presente, Lice. Ya. Karel Borges. Karel está. Jorge Enrique Bustamante. Buenas noches, Lice. Presente. Buenas. Adrián Camacho. Ya, está bien, buenas noches. Jaime Chávez. Buenas noches, Lice, presente. Buenas noches. Jessica Delgadillo. Presente, Lice. Ya. Juani García. García. Ya. Patricia Godoy. Patricia Godoy. Presente, Lice. Buenas Ya. noches. Buenas noches. Ayelén Grajeda. Presente, Lice. Buenas. A ver, siguen ingresando sus compañeros. Janet Gutiérrez. Noelia Guzmán. Presente, Lice. Ya. Geraldine Jiménez. Lice me dijo que su audio está mal, pero está en clases. Ya. Está bien. Karen Marca. Presente, Karen. Lice. Ya. Wilber Marcé. Presente, Lice. Ya. Leticia Ramos. Leticia. Bianca Ruiz.
Presente, Lice. Ya, bien. Estoy. Sí. Ya, está bien. Luis Fernando Sandoval. Marifer Tapia. Presente, Lice. Buenas Ya, noches. buenas noches. Tania, Titi. Giovanna Valencia. Presente, Lice. Ya. Somalia Ventura. Presente, Lice. Ya. Ana Yasmin Wolf. Ya, cualquier cosa después lo actualizamos. ¿O alguien ha ingresado tarde? ¿No esté en la lista? ¿Alguien tal vez que ha ingresado tarde? Ya. Después actualizamos, no hay problema. Voy a ir a recuperar el archivo que tenemos que hacer hoy. A ver, déjenme un minutito. ¿Ustedes saben algo de las clases semipresenciales? Creo que a partir de la próxima semana nos van a programar, porque tenemos que hacer 3 clases semipresenciales, porque así manda desde el ministerio el 10%, creo que es, ¿no? Y eso significa 3 clases. Y nosotros hemos hecho una clase, no, en el semestre, estoy hablando del semestre. Nosotros hemos hecho una clase, ¿no? Sí, hemos hecho una clase ya. Entonces, una clase más seguramente nos van a programar, no sé si la próxima semana o la siguiente. Y ya hemos confirmado de que el examen final, jóvenes, va a ser presencial el examen final. ¿Alguien les ha dicho algo de eso? No, Lice. No, Lice, nadie. Entonces, parece que ya va a ser presenciales el examen final. ¿Sí? Entonces, con eso más están contando como clase presencial. Y son las 3 que vamos a tener, ¿no? Y Lice, ¿el examen presencial va a ser de todas las materias al finalizar, o sea, en el tercer parcial? me imagino que sí que va a ser de todas las materias. De todas las materias van a ser exámenes presenciales. Claro, Pero Lice, hay materias donde no hemos ido ni a una clase presencial, no por importa. ejemplo, sociología o algo así, o Sí. formación social. Sí, pero no importa que no hayan hecho ninguna clase presencial. No importa, pero va a ser el examen, el final sí. Como en el examen final ya no pasamos clases, entonces la universidad igual va a seguir vacía, ¿no? No va a haber ese tumulto que hay, porque cuando son clases presenciales, por eso es que cambian horarios así, porque hay harta gente. Entonces, pero los exámenes finales, si saben ustedes, no pasamos clases, ¿no? Ya no pasamos clases. O sea, solo van a dar exámenes y hay poco alumno, pues, pocos grupos, ¿no? En todas las carreras de la universidad hay poca gente porque ya nadie pasa clases, solo se dan exámenes. Entonces yo esta mañana he hablado justamente para esto de la reposición de la clase, he pedido autorización de la coordinadora y ella me ha comentado, me ha dicho que los exámenes finales, Liz, va a ser presenciales, los finales. Bueno, eso todavía no sabemos, ahora estamos diciendo, ¿no es cierto? A ver qué pasa si de aquí a 2, 3 semanas, 4 semanas nos aparece la 4ª ola. Sí, Lice, ojalá no. Sí, ¿no es Ojalá cierto? no se aparezca la 4ª ola, o sea. No, está tan feo esto. Imagínense la anterior ola, cuánta gente ha fallecido, cuánta gente ha estado en terapia intensiva, cuánta gente ha gastado plata. Y había inyecciones que costaban 3.000, 4.000, 5.000 bolivianos. Ha habido gente que se ha salvado, evidentemente, pero gastando tanta plata en terapia intensiva. ¿Cuántas personas conocidas de cada uno de ustedes han debido tener? En todas las redes sociales veíamos cómo eran esas rifas de beneficencia, cómo son esas cosas, ayudar. Es que no puede ser, es increíble. Para esos jóvenes hay que vacunar. Ya les he dicho, creo ayer, no sé qué clase les dije, que hay que vacunarnos. Que no solo en Bolivia, en todos los países dicen, según estadísticas, que el 90% de los que entran a las UTIs, a las unidades de terapia intensiva, no tenían las dosis de vacuna. Y el 10% sí.
pero tenían alguna enfermedad de base. Pero el 90%, imagínense, de todos los que estaban en esas unidades de terapia intensiva, no tenían las dosis de las vacunas. Claro, si a mí me vacunan, puedo contraer el virus, pero no me va a agarrar así fuerte que me va a mandar al hospital a terapia intensiva y por ahí a un paso al otro lado estoy. ¿No? Entonces la vacuna nos ayuda a que no nos mande ahí a terapia intensiva. Puede agarrarnos como un resfrío, así. Ya están diciendo que ya hay una orden aquí en el país de que hay una tercera vacuna para los mayores, para los que tienen enfermedades de base y para los que tienen más de 60 años, ¿no? ¿Han oído? Ya van a vacunar con tercera Sí, dosis, Lice. ¿no? Entonces, más protegidos, ¿no es cierto? Las personas de la tercera edad, pues se supone que las personas de la tercera edad ¿cómo les diría? No generan esos antivirus que hay, como un joven. Los jóvenes tienen pues más ¿cómo llaman eso? Más defensas, ¿no es cierto? Generan más defensas, los jóvenes. Pero las personas mayores, por eso es que las personas mayores de todos se enferman, porque ya su cuerpo no genera las suficientes defensas. Entonces ya está aplicando la tercera dosis. Ya están vacunándose los de 16 y 17 años, creo que la próxima semana. Eso es lo bueno, vacunarnos para no ir a terapia. Nos podemos contraer el virus, podemos contraer, pero no nos va a mandar a terapia intensiva. Como un pequeño resfrío, así una tos, así, pero se nos va a pasar. Por eso hay estadísticas, no solo en Bolivia, en todo lado, toda Latinoamérica y en el mundo, que el 90% de los que están en terapia intensiva no tienen las dosis de las vacunas, no se han vacunado. Por eso les mandas a terapia intensiva. Entonces yo creo, no pienso, pues tantas cosas que hay, no tantas, en las redes, tanto dicen que si te vacunas te va a pasar esto, te va a pasar. Bueno, pero ahora necesitamos esas vacunas. Y están llegando vacunas, ¿no? Están llegando vacunas. Bien, jóvenes, a ver. Veremos un poco esto del tema 6, análisis de regresión. Es importante este análisis de regresión. ¿Ya? Porque, a ver, eso es corto, en esta clase lo vamos a tener, solo que hay una fórmula y algunos procesos, máquina de calcular, todo es máquina de calcular, y son 2 fórmulas, ¿ya? A ver, este análisis de regresión sí, dígame. El documento está en blanco. No me digas, ¿qué está pasando? A ver, yo tengo aquí el documento, bien, a ver, voy a tratar nuevamente de hacer esto. ¿Dónde está? Aquí. Ahora. ¿Estoy compartiendo? Sí, ahora sí. Ahora sí, Lice. Análisis, bien. Si no, yo iba a seguir. Yo tenía aquí en pantalla, pero ustedes no estaban compartidos. ¿No? Entonces, lo que les decía, este análisis de regresión es de mucha importancia para el análisis estadístico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno quiere hacer predicciones, quiere hacer estimaciones. A ver, voy a suponer que en la carrera, para este año, para el 2021, voy a suponer que somos, no sé, 800 alumnos, no sé cuántos alumnos habrá en la carrera de trabajo social. Hipotéticamente, 800, ¿sí? Tenemos datos, que al 2021 hay 800 inscritos. Tenemos también datos, ¿sí? Que el 2020 puedo sacar, porque son datos históricos, hay en la universidad, no sé, 760 por decir. Y tenemos datos del 2019, del 2016, del 2017, del 2015. Hay esos datos, porque son datos pasados, ¿no? Y hay en los registros de la universidad. A eso llamamos datos históricos. Si yo saco esos datos históricos, ¿cuántos hemos sido? El 2015, el 2016, 2017, porque tengo datos y voy registrando. Hasta el 2021, ¿cuántos años? A eso llamamos datos históricos. ¿Sí? Ahora, el 2021 somos, por decir, 800.
Pero si yo quiero saber cuántos vamos a hacer el 2025, ¿cómo puedo saber? ¿Cómo puedo estimar? ¿Cómo puedo hacer un pronóstico así? Aumentando más o menos el porcentaje que ha aumentado cada año. Podría ser, ¿no es cierto? Aumentando, pero tendría que hacer cuánto ha aumentado en el 2020 al 21, qué porcentaje, el otro qué porcentaje, ¿no? Así. Y de acuerdo a eso, ver los porcentajes que hay que decir cada año, porque no es constante, ¿no? No todos los años la misma cantidad se aumentan. Pueden aumentarse 20, pueden aumentarse 10, 12, y así, ¿no? No aumenta constante. No todos los años aumentan 20, ¿no? Entonces pueden aumentar, un año puede haber 20 más, 30 más, 25 más, o puedes reducir, ¿no? Pero tenemos los datos. Entonces, ¿cómo yo puedo pronosticar cuántos vamos a hacer con este análisis de regresión? Y con lo que vamos a hacer el próximo, que es también sobre esto mismo, es el próximo tema, un poco más corto, series de tiempo se llama. Con eso también puedo pronosticar cuántos podemos ser los estudiantes en trabajo social el 2025. Por supuesto que es una estimación, no es un número exacto, ¿no es cierto? Si no tendría que ser brujo o adivino para saber cuántos vamos a hacer a futuro. ¿Quién puede saber eso? Pero podemos hacer una estimación. Por eso es que en el Instituto Nacional de Estadística y atrás de la universidad tienen proyectada la población hasta el 2000, por decir 2030, 2040. Tienen proyectadas, hacen proyecciones a partir de los datos que tienen históricos. ¿Sí? El 2025 vamos a ser tantos habitantes en Bolivia, el 2000 aproximadamente, dicen, ¿no? Entonces se puede hacer esas cosas con este análisis de regresión. Podemos hacer estimaciones para acontecimientos de acuerdo a dos variables. ¿Sí? En este caso, el número de estudiantes con el tiempo, por decir, dos variables, ¿no? Entonces es de mucha importancia esto, el análisis de regresión. ¿Ya? El análisis de regresión. Entonces, ahí, por eso estoy diciendo aquí, posiblemente uno de los temas, aquí estoy hablando, de mayor importancia dentro del análisis estadístico es el análisis de regresión. ¿Sí? Entonces vamos a hacer análisis de dos variables. Una variable que es la dependiente y otra la independiente. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la función, vamos a conocer la función de dos variables. Y además las dos variables tienen que ser relacionadas. Como por ejemplo los años y el número de estudiantes. Están relacionadas, ¿no? De acuerdo a los años que pasan, va a haber mayor cantidad o menor cantidad de estudiantes, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, por eso hay un método de mínimos cuadrados, le llaman en este análisis de regresión. A ver, vamos a recordar un poquito esto teórico es esta partecita. Después vamos a hacer la práctica. Van a ver que la práctica es más sencillo, pero tenemos que hacer algo de teoría. Esto yo sé que han hecho en colegio, pero alguien se podían haberse olvidado, ¿no? Pero vamos a recordar. ¿Sí? Esto es una función. Y aquí hay dos variables, la variable y la variable x. ¿Y cómo leo esta función? Digo, y está en función de x, digo, ¿no? Y está en función de x. Por lo tanto, la variable dependiente, por eso se lo he puesto con una flechita, es la y. Porque se lee así, y está en función de x. O también se puede decir, y depende de la variable x. Entonces esta variable y es la dependiente. Esta variable x es la independiente. Por eso en regresión vamos a hacer de dos variables. Y esta f significa está en función. Por eso dice y está en función de x. Por lo tanto, esta y es la variable dependiente, depende de esta x. ¿Qué significa eso? Que a medida que se modifique esta x, se va a modificar también esta y. ¿Sí? Entonces, esta función tiene su ecuación. Y vamos a ver lo más sencillito, la ecuación lineal, vamos a ver. ¿Sí? La ecuación lineal. Entonces, esto han hecho también en colegio. La ecuación lineal es esta, y igual a más b de x. Lo que vamos a hallar va a ser a y b.
¿Ya? Y con unas fórmulas vamos a hallar, una fórmula para hallar A, otra fórmula para hallar B, y prácticamente con eso terminamos este tema. No vamos a profundizar, pero vamos a ver de modo general. ¿Ya? Lo que quiero que se ubiquen es esto, en esta parte. En esta parte. A ver, yo les voy a dar dos variables. Por ejemplo, a ver, voy a ponerles aquí el ingreso de las personas, el ingreso, o a ver qué pondría, el ingreso de las personas, ya, el salario, el ingreso de las personas y el consumo, digamos. Esto, ¿usted está en qué semestre? Segundo, Lice. Segundo. Ah, Sí. usted todavía entonces, con usted sí voy a pasar el próximo semestre una materia más, ¿no? Economía, Lice. Economía general. Sí, sí. Economía general. Y esto van a ver que vamos a profundizar esta partecita. No no del tema, sino de esto de ingreso, consumo, porque en economía se habla de eso. Ingreso, consumo, ahorro, cuando las personas ahorran, de su ingreso, cuánto gasta una persona, cuánto lo consume, cuánto lo ahorra. No de esto de regresión, no de este ejercicio, sino de ingreso, consumo, vamos a hablar. A ver, dos variables tengo aquí, el ingreso y el consumo. Ahora, de esto tengo que identificar cuál es la Y y cuál es la X de estas dos variables. Una de estas dos variables tiene que ser la variable dependiente y la otra la variable independiente. Ahora, estoy diciendo que esta Y depende de esta X. De acuerdo a esta variable X, esto se va a modificar. ¿Ustedes cuál creen? A ver, yo les voy a hacer esta pregunta. ¿Ustedes creen que el ingreso está en función del consumo o el consumo está en función del ingreso? ¿Cuál creen que es la correcta? El ingreso está en función al consumo, porque Ya. sin ingreso no hay consumo. Ya, sin ingreso no hay consumo. Dice, yo creo que el Al consumo revés. está en función del ingreso. A ver, ahí está. Uno Por- consume según a sus ingresos. Ahí está la aclaración. Ajá. Ahí ha aclarado su compañera. ¿Qué dices, Wilber? Está bien, Lice, porque el ingreso es lo que uno tiene, ¿no? Y Sí. el consumo es lo que uno pues va a gastar. Va a gastar de acuerdo a su ingreso. Ujú. Correcto. Va a ser dependiente de eso. Claro, correcto. Eso es lo correcto. Este ingreso vendría a ser la variable X, que es la independiente, y esta, la variable Y, que es la dependiente. El consumo, el concepto que dio hace rato su compañera, que yo de acuerdo a mi ingreso voy a consumir, dice, ¿no? Sí, pero esta es la verdadera. Yo tengo que tener un ingreso para consumir, decía, ¿no? Claro, pero aquí tenemos, claro, que tengo que tener un ingreso para consumir, ¿sí? Pero tengo que ver cuál es la variable dependiente e independiente. Entonces, el consumo va a depender de lo que yo tenga, ¿no? De mi ingreso. Si mis ingresos, por decir, son bajos, va a influir en mi consumo, ¿no? Seguramente voy a consumir menos. Entonces, a medida que se modifique este ingreso, yo voy a consumir más o menos. Si mis ingresos son altos, seguramente yo voy a consumir más, ¿no es cierto? Entonces, el consumo está en función de lo que yo tenga para gastar, para consumir. Entonces, Y vendría a ser el consumo y esta X el ingreso. ¿No? A medida que este ingreso baja o sube, va a afectar mi consumo, va a bajar o subir también mi consumo. Por eso el consumo está en función del ingreso, ¿no? Entonces, a eso se llama función. A ver, otro. A ver, ¿qué me dicen ustedes? Aquí. La estatura significa eso del padre, la estatura del hijo. Estatura del hijo. ¿Qué creen ustedes que está en función de qué? ¿Cuál es la variable dependiente y la variable independiente? Dependiente es hijo.
la dependiente. Y la independiente, la estatura del padre. Ajá. ¿No? Sí, correcto. Esto dentro de condiciones normales, ¿no es cierto? Por lo general estamos hablando. Porque no puede, en algunos casos no se da esto, ¿no? La estatura del hijo va a estar en función de la estatura del padre, por decir, o de los padres, ¿no? ¿Sí? Entonces sería la Y y esto sería la X. Claro, si los padres son altos, también los hijos van a tender a ser altos, ¿no es cierto? Si los padres son bajitos, va a afectar a la estatura del hijo, ¿no? También tal vez los van a ser bajos. Pero en general estoy hablando, ¿no? Porque no siempre se da esto. Puede haber padres altos y los hijos salgan pequeños, o al revés, papás bajitos y los hijos sean altos, por los abuelos, por una cosa de esas. Pero de modo general se da eso, ¿no? Si los padres tienden a ser altos, los hijos también van a ser altos. Entonces, la variable dependiente es la estatura del hijo y la independiente, la X, es la estatura del padre, ¿no? Entonces, hay relación entre estas dos variables. A ver, este otro ejemplo. A ver, los gastos en publicidad y las ventas de un producto, de cualquier producto y las ventas. Los gastos en publicidad y las ventas, dos variables. Y están relacionadas estas dos. ¿Qué creen que esté en función de qué? Las ventas van a estar en función de los gastos de publicidad. Claro, claro. Si yo gasto en publicidad, gasto plata en publicidad, ¿qué va a afectar? Mis ventas, seguro van a crecer. Lógico, ¿no es cierto? Si yo gasto poco en publicidad, mis ventas también serán mínimas, pocas, ¿no? Las ventas. Entonces, las ventas es Y y los gastos en publicidad la X. Entonces, las ventas están en función a lo que yo pueda gastar en mi publicidad para tener mayores o menores ventas, ¿no es cierto? Entonces, la variable dependiente es la Y. ¿Sí? A ver, esta última. A ver. El precio del pan y el precio del pasaje en avión. Pasaje en avión. ¿Qué me dicen de esto? De estas dos variables. Precio del pan y precio del pasaje de avión. ¿Cuál sería la variable dependiente y la variable independiente? ¿O qué está en función de qué? El precio del pan y el precio del pasaje en avión. ¿Qué me dice? Nadie se anima a decirme nada. Es que no tienen relación, dice. Ahí está. ¿Qué tiene que ver el precio del pan con el pasaje del avión? Son dos variables que no tienen relación. Es un absurdo. No están relacionadas estas dos variables. No, ¿qué tiene que ver el precio del pan con el pasaje del avión? No hay relación. Por eso es que siempre, cuando se estén analizando dos variables aquí, tienen que tener cierta relación. ¿Sí? Como el consumo, el ingreso, la estatura del hijo, ¿no? ¿Qué tiene que ver el precio del pan con el precio? No hay relación, es variable, es un absurdo. No puedo hacer una investigación de esto. No puedo decir, si el precio del pan sube, el precio del avión también del pasaje en avión va a subir. No hay lógica, porque esas dos variables no están relacionadas. Entonces, para hacer un análisis estadístico, tienen que tener cierta relación las dos variables que voy a investigar, ¿no? Como vamos a ver después en los ejemplos. ¿Ya? Entonces, es importante eso, que estén relacionadas. Bien, lo que les decía, esta es la función y su ecuación es esta. Una ecuación lineal, la sencillita, porque hay diferentes tipos, la logarítmica, la exponencial. La más sencillita es la ecuación. Y para hallar A y B hay diferentes formas o métodos. Para hallar A y B hay diferentes métodos.
Hay sistemas de ecuaciones, y en ese sistema de ecuaciones, más por menos, cambiar, es un lío. Por eso yo les voy a dar lo más sencillo y lo más directo. Directamente fórmulas. Para hallar A, una fórmula. Para hallar B, una fórmula. Y lo único que tenemos que hacer es reemplazar esas fórmulas. Pero no son tan pequeñitas esas fórmulas. ¿Sí? Pero ya les he dicho, las fórmulas me dicen qué es lo que tengo que hacer. Entonces, para hallar A, tengo una fórmula. Aquí tenemos. Ahí está. Esta fórmula. No digan, uy, qué grande, qué larga y qué complicada esto. Van a ver que no es nada complicado. Es agarrar máquinas de calcular, hacer multiplicaciones y divisiones, nada más. Y después yo les voy a decir de dónde salen estos. Son de las variables. ¿Ya? Para hallar A, esto. Seguramente aquí van a haber números, resto, multiplico, divido, ya tengo A. Aquí también voy a agarrar números aquí números, y resto, multiplico, divido, y hasta el A y B. ¿Ya? Entonces, con esto es lo más sencillo, es lo más directo. Porque, repito, para hallar A y B hay hartas formas de hallar A y B. Sistema de ecuaciones, eso sí que no es difícil, pero uno se equivoca rápido con signos. Este se lleva a este otro lado, con positivo, con negativo, así. Y hay harto de eso cuando se hace con sistema de ecuaciones. Pero aquí yo lo he hecho más rápido, lo he simplificado y he dicho vamos a hacer resolver esto. Y va a ver que esto solo son números y tengo que restar, multiplicar. Y B va a valer esto. Y más aún, si se fijan, este denominador de aquí es exactamente a este denominador, lo mismo es. Por lo tanto, cuando yo voy a sacar A y voy a tener un número aquí, lo único que voy a hacer es reemplazar aquí abajo. Porque si se fijan, los dos son exactamente lo mismo. ¿Sí? N, sumatoria de x al cuadrado, por x al cuadrado. Lo mismo es, el mismo número. Entonces, lo que voy a perder un poquito de tiempo es resolver los numeradores. Porque después el denominador en esos dos casos es el mismo. ¿Ya? Entonces, A tiene esto y B tiene esto. Listo. Vamos a hacer un ejemplo ahora. Un ejemplo. Este es un ejemplo numérico, ¿ya? Es un ejemplo numérico. Después vamos a hacer un ejemplo ya más con datos. No tengo aquí. Es un ejemplo numérico. Solo estoy diciendo X y Y. X puede ser, no sé, gastos en publicidad, y Y las ventas, así, ¿no? Ventas, así, un ejemplo más real. Después vamos a dar esto, vamos a explicar mejor, con ejemplos reales. Solo estoy haciendo la parte de estos números nomás, la parte de números. Ya, después voy a dar variables bien concretas de esto. ¿Sí? Entonces tengo estos valores de X y Y. X, 2, 4, 5, 6. Y, 4, 6, 8, 10. Ahora, si se fijan, para que vean que esto es fácil, dice aquí sumatoria de Y. Es un número, ¿no? Entonces, sumatoria de Y, seguramente de esto voy a agarrar y voy a sumar esto. Y me va a dar 28 y voy a reemplazar, en vez de poner sumatoria de Y, voy a poner 28. ¿Ya? Después dice de X por Y. Entonces, de esta tablita voy a hacer X por Y X al cuadrado. A ver, esto lo vamos a resolver en el próximo Zoom, jóvenes, porque se nos va a cortar esto. Me voy a olvidar, se nos va a cortar. ¿Ya? Entonces, en el próximo Zoom lo terminaremos este ejercicio y vamos a terminar con esto la clase de hoy, ¿ya? Sí, dígame. Yo entré un momento, llegué tarde, ¿me puede anotar, por favor? Sí, ¿cómo es tu apellido? Yesenia Arteaga. Arteaga. Ya, Arteaga, listo. ¿Alguien más que ha entrado tarde y no está en la lista? ¿Todos están en la lista? Ya, siempre pongan para esta clase fundamentalmente en el chat pongan su nombre, por favor. En el chat vayan a poner, han puesto ya varios, 15 han puesto. Pongan en el chat, por si acaso ahí nos digan a ver quiénes han asistido, ¿no es cierto? Porque estas clases de posición siempre piden que tratemos de que sean varios. Pongan sus nombres en el chat también, varios se han puesto. ¿Ya?
Entonces, me espera un minutito, por favor, lo vamos a grabar rapidito esto y lo vamos a terminar resolviendo eso el próximo Zoom y ya. Y terminamos la clase. Y después, la próxima semana, vamos a ya empezar a hacer con ejemplos más reales. ¿Ya? Y van a ver que no es nada complicado. ¿Ya? Van a ver que no es nada, pero complicado. Ya, nadie más falta en la lista, todos están en la lista. Ya, me espera un minutito, por favor, lo terminamos esto en el próximo Zoom y vamos a terminar la clase. Pero tenemos que estar para que sepan cómo se resuelve esto. ¿Ya? No es nada complicado. Me espera un minutito, por favor, y les mando